Buenas tardes para todos. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros esta tarde, a esta mesa de invitados de honor, a esta mesa de autores colombianos. Nos acompaña para presidir o moderar la mesa Elena Castaño, y para mí es un gusto no solo tener a Elena con nosotros, tener a María Inés desde París, a Albeiro desde Cali, a Luisa y a Elena en Bogotá. Esto es lo que nos permite este nuevo espacio de encuentro. La tecnología nos permite estar en lugares distantes y tener un punto de encuentro como este. Entonces, bienvenidos. Espero que sea una tarde encantadora de compartir historias muy valiosas. Y para no quitarle más tiempo a los protagonistas de la tarde de hoy, Elena, estás en tu casa. Bienvenida a SM, nuestra editora, que es nuestra responsable de que las producciones que estamos desarrollando en este momento sean joyas maravillosas, que lleguen a las manos de nuestros lectores. Bienvenida, Elena. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, para comenzar yo les quería leer un pequeño párrafo que saqué de una conferencia de Juan Farias que hizo sobre literatura juvenil, en la que dijo que la literatura es un mar sin orillas, mar abierta, sin límites, en la que se entra para quedar a merced de los vientos, donde cada ocasión es diferente, donde no hay ley, donde zarpar implica el riesgo de no poder regresar a puerto. Me parece muy pertinente empezar con esto porque lo que queremos es hablar un poco con los escritores de cómo a través de sus historias los lectores, los maestros pueden hallar, los padres de familia, en fin, los promotores de lectura pueden hallar herramientas, por decirlo de alguna forma, que pueden servir para que los lectores, tanto nosotros como los niños, nos descubramos en el otro, para que se puedan abordar sentimientos, sueños, quizás frustraciones con las que todos tenemos que enfrentarnos cada día. Y pienso que, digamos, puede ser como un abrebocas para que ustedes nos cuenten cómo cada uno desde su propia historia logran que, además de que podamos viajar a esos mundos que ustedes crean para nosotros, también podamos como lectores identificarnos y hallarnos y diferenciarnos de los otros y de esos personajes que están dentro de sus historias. Así que un cuento, una novela, un poema, una obra de ficción, pues puede ser leída, puede ser incluso escrita para yo creo, ¿no? Un autor puede decir, voy a escribir esto para niños quizá de 10 años, pero en realidad, ¿cuándo ustedes se imaginan y cómo se imaginan que esos personajes pueden trascender y pueden servir para que de alguna manera los lectores nos identifiquemos o nos diferenciemos de estos personajes? Así que no sé quién quiera empezar. No sé, María Inés, tú con María Inés, tu... que estás bien lejos. Que estoy más lejos. Bueno, una aclaración, yo no estoy en París, estoy en Burdeos. Ok. Aclaremos, pero bueno, yo en mi caso, cuando empiezo a trabajar una historia, mi principal referente es como mi yo niña. Yo escribo para la María Inés niña, que yo pasé una infancia donde leí muchísimo. Mis papás estaban suscritos al Círculo de Lectores y me compraban los libros para niños, que no eran muchos, que el catálogo no es que tuviera muchos, pero los pocos que los tenían me los compraban, pues. Entonces yo empecé a leer y recuerdo que ni siquiera sabía quiénes eran los autores. Me acuerdo de los títulos, por ejemplo, La hija del espantapájaros. Después resultó que era María Gripe. O Jim Botón y Lucas el maquinista. O sea, yo empecé a leer sin saber ni siquiera quién eran los escritores ni nada, solo las ilustraciones y la historia. Entonces, yo tengo como tantos recuerdos placenteros de esos momentos de infancia, de haber leído, de la compañía que me dieron esos libros, incluso
los relatos que venían en la enciclopedia de Salvat del mundo de los niños, que era eso de los años 70, 80, y había unas obras de muchísimas, y yo me devoraba eso sin pensar quién lo había escrito, y ya con el tiempo supe que habían sido personas pues muy, muy importantes de la literatura infantil, y nada, entonces empiezo a en esa niña lectora que yo, y digo, quiero escribir una historia que me hubiera gustado leer a mí cuando tenía 10, 8 años, o pues dependiendo de la complejidad de la historia, pero es eso. Yo soy esa niña que fui, es mi lectora eh, ideal, digamos. Entonces, para mí es, pienso un lector que disfrute lo que yo disfruté, básicamente. ¿Será? Perritos. ¿Aló? Lisa, ¿nos escuchas? Sí, sí, Elenita. Bueno, cuando yo empiezo a escribir, digamos que no, yo me muevo en un rango de edad que es hasta los 12. De los 6 a los 12, más o menos todo lo que escribo es como para esa edad. Me cuesta trabajo escribir para un lector mayor, que no, como que no es tan fluido, no es tan fácil meterme ya en un mundo de un lector un poquito mayor. Y me siento muy cómoda con las situaciones de los más chiquitos. Pero ocurre que a veces pienso que los referentes que estoy utilizando o lo que estoy contando es para un lector un poquito mayor porque necesita tener precisamente esas referencias para entender la historia o para disfrutar la historia. Entonces lo que hago es como utilizar el humor como un recurso o darle como la vuelta a la historia, que sean unas situaciones muy ágiles y muy cotidianas también, como para volverlo a encajar dentro del segmento para el que creo que estoy escribiendo, aunque en realidad no es que me fije muy claramente para quién va, sino eso, sino que después cuando lo releo, entonces pienso que a veces hay cosas que se salen un poquito. Y, y lo que me gusta es tratar temas como muy cotidianos. Digamos que en este último, pues no es un tema para nada cotidiano lo que ocurre ahí, pero digamos que las motivaciones sí son muy propias, muy de todos, ¿cierto? En algún momento nosotros sentimos que lo que estamos haciendo no vale, o que siempre hay alguien que hace las cosas mejor que nosotros, como que nos olvidamos un poquito de que quienes somos está bien, que ser quienes somos es correcto, que no tenemos por qué querer ser otro, y finalmente lo entendemos. Entonces, creo que va más o menos por ese lado, por cosas muy mundanas, muy cotidianas, muy que nos pasan a todos, que en el caso de esta historia sí está enmarcado en un absurdo total, que obviamente no es, no es real, ¿no? Pero eso es lo que intento hacer yo, ¿no? Como manejar esas situaciones comunes y corrientes, los sentimientos normales de todos los niños y enmarcarlos, ojalá dentro de algo un poquito humorístico que le quite peso al mismo acto de leer. Yo recuerdo cuando yo era niña no había textos apropiados para mi edad, entonces nos ponían a leer cosas muy densas. Y si nos portábamos mal nos mandaban de castigo a la biblioteca, que por lo general era un sitio oscuro, donde uno no podía hablar. Ahora todo eso cambió, ahora las bibliotecas son como castillos encantados donde los niños encuentran una cantidad de, de motivación para leer. Entonces es eso básicamente, Lenita. Ustedes cuando, me imagino que las dos, ahora Albeiro se volverá a conectar, que tenía algunas dificultades, así que nos excusamos con los asistentes, pero cuando, porque bueno, las editoriales y las promotores de lectura, las bibliotecas, muchas veces invitan a los autores a que se encuentren con los niños. Y a mí me gustaría mucho que nos contaran un poco si ustedes se han encontrado con niños que de alguna manera hayan sido como tocados por esos personajes y qué les dicen. Si ustedes sienten, tal vez Luisa, tú en algún momento me habías contado algo, yo con el pato de Patricio,
me identifiqué muchísimo como mamá, porque muchas veces tuve que, en el colegio de mi hijo, me dijeron, no, tiene que llevar a su hijo a terapia, no, es que no sé, y es muy bonito, digamos, el tratamiento de la historia y cómo de alguna manera le quita ese peso de lo que significa para una persona, sobre todo para un niño, tener que ir al psicólogo o esas diferencias y todo. Entonces me gustaría que nos contaran pues con sus diferentes libros, qué experiencias han tenido con los encuentros con los lectores, con los niños o incluso con los maestros o padres. Si tienen alguna historia donde ustedes puedan sentir que ese personaje trascendió y que de alguna manera el lector se identificó o entendió esa diferencia que pudo ver en uno de los personajes. Pues bueno, en mi caso, la experiencia que he tenido, que se junta un poco con lo que decía Luisa hace un rato, y es como el jugar con el humor, ¿sí? Los primeros contactos que yo tengo en el caso, por ejemplo, del libro de Patricio Pico y Pluma, es que hay niños que me dicen, ay, tu libro sí me lo terminé, lo cual ya deja, como decir, ¿ok? Porque yo creo que muchos niños a veces toca leer el libro que el profesor, creo que también hay todavía quizás en el mismo niño una percepción de obligación, de que hay que hacerlo porque es una tarea y, a mí eso me divierte mucho, que el mismo niño es el primero sorprendido de que una cosa que lo mandaron a hacer resultó interesante, resultó divertida, me reí. Entonces, ese es un juego que siempre me gusta, como ver que atrapaste a una persona. Es la persona que coge el libro y ya entra un poco con desconfianza, pero que poquito a poquito los personajes lo van atrapando, se van identificando, se van dejando, sin darse cuenta, se van dejando envolver porque los personajes ya sea que cuentan cosas cotidianas o cosas graciosas, entonces ellos, es como esa magia que logran los personajes y bueno, yo creo que cuando yo escribí Patricio, pues es una historia muy visual, con un ritmo bastante, digámosle, acelerado. Entonces supongo que los niños también se identifican un poco con ese tipo de velocidad, porque pasan cosas y eso los hace... pero yo creo que sí, es el humor de los personajes, en el caso de Patricio, lo que yo me he dado cuenta que ha sido como lo que más les ha gustado. Y es un libro, por ejemplo, en algunos colegios en Colombia que lo trabajan, y pienso ahora en el colegio Cambridge, que lo llevan trabajando varios años, que tienen un programa de escribir como lectores, entonces ellos luego tienen que hacer trabajo sobre eso, sobre el libro, y, y muchos niños siempre están como interesados en ellos mismos explorar y recrear las historias e inventarse nuevos finales. Entonces, eh, creo que es eso, es como que les muestra que ellos también son capaces de inventar y de crear y que se pueden divertir. O sea, como que leer puede ser divertido y que de escribir puede ser divertido. Entonces, yo creo que esa ha sido como la gran, como, sí, como enseñanza, digamos, que yo tengo cuando hago los encuentros con los niños, es eso, y las ganas de saber qué va a pasar, ¿no? Las ganas de saber qué va a pasar con la historia, qué va a pasar con la historia. Entonces creo que es eso, en mi caso. Algo que quiero, digamos, agregar es que en los dos libros, bueno, en todos los libros, pero en estos dos en particular, en el de Patricio y en el de Luisa, que está por salir ahora en noviembre, hay una transformación maravillosa de los personajes y una identificación de los personajes o cómo ellos, dentro de la historia, dentro de todo lo que tienen que vivir en la historia, se transforman y son capaces de identificarse y de desdibujarse a sí mismos o con esas etiquetas que les han puesto, ¿sí? De alguna manera ustedes, de
determinada manera, usted es un personaje malo, usted no sabe hablar, usted le da miedo, ¿sí? Y ustedes logran en sus historias que esos personajes ellos mismos se identifiquen con otros y que además se den la vuelta y descubran un poco como su razón de ser y lo que les gusta. Y creo que eso es pues muy bondadoso y muy llamativo para los lectores. Luisa, cuéntanos. Sí, eso que dices es muy cierto, Lenita, y de hecho nosotros como adultos cuando leemos también nos transformamos un poquito con lo que leemos, porque nos cuestionamos o porque despierta en nosotros una sensibilidad que de pronto estaba por allá escondida y no había aflorado. Entonces, eso es lo lindo de la lectura. Y con los niños uno lo ve, los niños hacen lecturas distintas a lo que uno escribió. O sea, en esa misma historia ellos interpretan a veces de manera diferente lo que tú escribiste y eso es muy bonito. Y, y una anécdota que siempre la cuento, que es una niña en un colegio una vez me preguntó si yo había estado triste cuando escribí el cuento que ella había leído. Y yo decía, pues yo particularmente triste no había estado, pero en realidad quizás sí le imprimía a ese texto como cierto velo, así como medio triste, aunque no fue, intenté que no lo fuera, o sea, de hecho era una historia de un globo que se pierde, entonces de por sí la historia ya era triste, pero yo intenté que fuera optimista, o sea, sí fue un globito que se le soltó a la mano de la niña y se le desdibujó su mundo, pero fue a vivir otras aventuras y pasaron otras cosas, pero sin embargo sí estaba veladita esa tristeza y la niña lo vio. Y por eso me lo preguntó que si yo había estado triste cuando lo escribí. Y de pronto sí fue una época triste y se traspasó eso al papel, sin haberlo pensado y sin... Entonces los niños hacen unas lecturas muy profundas de todo. Y para lo que para uno puede ser insignificante, para ellos adquiere otro valor, o al contrario, cosas a las que uno le pone fuerza, para ellos pasa como que no era tan relevante. Entonces, esa manera de leer de los niños es increíble y yo pienso que ahí tiene que ver mucho también la manera en que se está leyendo en los colegios y en las casas, porque a pesar de que haya tiene que haber una calificación o algo, porque forma parte del tema de la clase y del currículo, lo que están haciendo, hay libertad para leer y para dar su criterio y poner su opinión sobre lo que están leyendo y eso es de verdad muy bonito. Y los niños sí están haciendo una lectura muy crítica de las cosas que también es algo excelente. Uh-huh. Creo que hay algo también maravilloso en la lectura y es que esos libros que en algún momento uno se encuentra, como de los que tú estabas hablando ahora, María Inés, o libros que todos tenemos como en el alma, que leímos de niños o que leímos de adultos, y son libros que quizá en algún momento volvemos a coger y a leer y nos ofrecen lecturas tan distintas. Abordar un texto literario siempre te ofrece distintas formas y distintos momentos en los que tú te encuentras con ese texto y casi que podría ser otro texto distinto, es decir, pues sí, la historia es la misma, pero puedes comprender o ver un poco algo que no habías visto en una primera lectura y eso también es maravilloso. Esa también es la literatura, ¿no? Ese momento mágico de conexión en que tú abres el libro y empiezas a leerlo y te llega de una manera y quizá en 5, 10, 15 años vuelves a cogerlo, vuelves a leerlo y te da otra cantidad de momentos distintos. Y eso también es maravilloso. No solo cómo le llega a los lectores y cómo cada lector interpreta ese hijito que ustedes nos regalan como escritores, ¿sí? Cómo nosotros nos apropiamos de alguna manera e interpretamos esas historias, sino cómo también como lectores podemos encontrar en un mismo libro diferentes cosas según el momento en el que lo leamos. Uh-huh. Bueno, no sé si Albeiro ya se pudo conectar, pero bueno, esperemos un poco.
¿Estás ahí, Albeiro? Estoy aquí, pero no tengo video. Tengo un problema aquí pues, de conexión. No sé si de pronto, aunque sea mi audio, puede servir. Por supuesto, eso es lo más importante. Así que no sé qué quieras contarnos al respecto. Bueno, recuerdo, pues la primera pregunta que hiciste, referente un poco a cómo llega uno a esas historias, y sobre todo yo pienso que, a ver, a mí me pasa que cuando tengo una idea, esa idea se va convirtiendo como en algo obsesivo y llega ese momento en que no, mejor dicho, tengo que ponerme, sentarme a escribir sobre esa idea porque no me deja ni dormir. Y no pienso mucho. Y no pienso mucho si es una historia para niños, para jóvenes, porque yo escribo pues en ese rango desde para los más pequeños hasta los jóvenes, ya casi llegando a la edad adulta. Entonces, lo importante es que esa idea me tenga así obsesionado y yo tenga la necesidad de sentarme a escribir, a contar lo que estoy sintiendo. Y yo siento que si a mí me entusiasma, que si yo estoy en el cuento, porque la verdad es que desde que comienzo a escribir una historia, hasta que la termino, yo trato de no separarme de ella durante mucho tiempo, incluso los fines de semana, todo el tiempo estoy con ella. Entonces, si siento que ese entusiasmo es mío, también creo que va a ser contagioso y voy a lograr que mis lectores de una u otra manera queden atrapados con la lectura de mi libro. Por supuesto, mis primeros lectores son mi esposa, mis hijos, y ellos me dan como ese primer visto bueno y después ya siento yo que ya me siento más seguro cuando ellos, cuando dicen que les gusta o que no les gusta, que hacen críticas y bueno, eso es bien interesante para mí porque entonces a partir de ahí yo siento que ya tengo más confianza para enviarlo a la editorial y bueno, ya seguir con ese otro proceso que es el camino de los lectores. Bueno, ¿y cómo es? Y lo digo porque mi madre es escritora y siempre es como ese momento y de alguna manera uno siente también como editor un poquito esa sensación cuando ya el libro sale. Me imagino que para ustedes es como que de alguna manera deja de ser de ustedes, como que ya el lector se lo apropia, lo interpreta, como dice Luisa, hace con él su propia historia dentro de, y sus propias imágenes dentro de toda esa narrativa. Eso debe ser como un poquito fuerte, ¿no? Cómo es ese momento en el que ya se fue el libro y yo me imagino que queda como un vacío, como que ese momento creativo que nos ha acompañado durante un tiempo largo, porque escribir un libro es una cosa compleja, debe quedar como una cosa ahí, como, no sé, como un vacío, como, no sé, ¿qué les pasa? De pronto es como una crisis existencial, porque yo siento que cuando abandono esos personajes, pues ya va a ser siempre para, va a ser definitivamente. Es más, durante mucho tiempo trato de no volver a leer el libro, siento que tengo que alejarme de él un tiempo. Es que además, es decir, escribir una novela puede demorar un año y uno un año ahí con esos personajes todo el tiempo, día y noche, a veces se acuesta pensando en ellos y entonces, bueno, lo que pasa es que ya uno está hasta cansado con ellos. Y yo realmente siento que tengo que alejarme un tiempo de ellos, así como cuando uno visita mucho un lugar y ya no quiero volverlo a visitar más. Entonces, ya después regreso, pero no es que regrese mucho, la verdad que trato de que sean los lectores los que disfruten a partir de ese momento de la historia. ¿Alguna quiere anotar algo más? Ese momento así como ya el libro se fue y qué pasa por dentro, como empieza además el proceso de otra nueva historia, ¿no? Porque eso tiene que ser como un poquito como un duelo, no sé, como, sí, como un vacío, no sé. Sí, tiene un poco de duelo, pero para mí es un poco como, no los voy a comparar con los hijos, pero sí es como si hubiera sido un amigo que se fue lejos y ya uno no sabe dónde está. Y, y yo, por ejemplo, me alegro cuando oigo noticias de un libro, por ejemplo, que se escribió hace 7, 8, 10 años y que de pronto te dicen, ay, en tal colegio lo van a empezar a leer. A mí eso me alegra, como decir, ven, es como si me hubiera mandado una postal diciéndome, mira, Cucú, todavía estoy aquí, sigo dando vueltas por el mundo. Entonces, se desprende uno en la medida que uno pasa a otro proyecto o sigue uno con su vida, pero es lindo también saber que ellos siguen
con su vida y ojalá sigan llegando más lectores, ¿no? Son ellos los que salen ahora a la aventura, que obviamente no es una aventura solitaria. Nosotros escribimos, pero casi que no somos nada si no están los promotores y los padres de familia y los profesores y todos los divulgadores y promotores y bibliotecas que ayudan a que es como que uno, sí, uno lo parió, pero luego siguen otras personas que son los que le ayudan a que siga creciendo y a labrarse su camino, porque uno solo escribiendo el libro, pues no, pues uno le da un impulso, pero pues es como yo creo que también la literatura o los libros es algo colectivo. Uno hizo como ese aporte, pero es la comunidad la que ayuda a sacar adelante esa historia y le permite que ahí sí que le salgan alas y pueda seguir volando más. Elenita, a mí me pasa que cuando yo termino de escribir el texto, digamos que es todavía como un intangible, ¿verdad? Es una historia que, bueno, que sí, que se desarrolló, se terminó, pero yo la veo como concreta, es en realidad cuando recibo el libro. Y cuando recibo el libro y veo lo que hizo el ilustrador y no sé, y otras cosas, como que es como un libro nuevo también, es como otra mirada de lo que yo vi. Y entonces es como otra sorpresa. Es una sorpresa bonita tenerlo y saber que está aquí en tu biblioteca y está tan cerquita porque ya es tangible, ya existe, ya es real en realidad esa historia que tú pensaste. Y como dice María Inés, también ellos solitos, bueno, solitos no, de la mano de todas las personas que tienen que hacer esa promoción, se hacen su camino y es muy bonito llegar a un colegio y que te hablen del libro y que los niños muchas veces te reciben con cariño, pero no es tanto a ti, sino a ese personaje que tú te inventaste y que los divirtió, los puso a llorar o lo que fuera. Entonces, cada vez también que hablas del libro es otro acercamiento a esa historia tuya. Entonces, siempre están ahí. O sea, tampoco los vuelvo a leer, muy de vez en cuando. A veces los niños me preguntan cosas que ya hasta se me han olvidado. Yo digo, eso pasó, no me acuerdo de eso. Bueno, ellos son los que me recuerdan cosas, sobre todo con los más viejos, con los textos ya que tienen más tiempo. Pero sí, es muy bonito tenerlos después ya físicamente, es otra cosa, es muy raro. Luisa, tú que eres además editora, además de escritora, y bueno, ustedes que están los tres tan metidos en todo este mundo del libro, y además que todos los que estamos acá necesitamos que los libros se vendan, no por el negocio que implican, sino por lo que significa para una sociedad, tener lectores, ser capaz de leer, de entender textos, de entender películas, imágenes, ¿sí? De ahí tan importante el proceso de lectura desde el colegio. ¿Cómo se enfrentan ustedes a que el libro no sea de alguna manera un texto que sirva, o sea, cuyo objetivo sea netamente pedagógico, sino que no dejemos que la literatura deje de ser literatura por lo que significa la literatura, pero que también sea de alguna manera una herramienta importante para maestros, para promotores de lectura, para una herramienta valiosa para ese proceso de hacerse lector y de ser capaz de entender el mundo en todos esos diferentes lenguajes, no solo el escrito, sino en todos esos diferentes lenguajes a los que tenemos que enfrentarnos cada día y poder leer y entender. Entonces, yo me imagino que debe ser, digamos, de alguna manera complejo, pero también debe ser muy estimulante, ¿no? Tener como esa varita mágica en un libro y poder de alguna manera transformar y abordar situaciones que muchas veces para los maestros o para los padres o para los mismos niños son situaciones difíciles de expresar o sí, todas estas cosas de las diferencias, de las burlas,
de los miedos, ¿sí? De las alegrías, de los sueños locos, de querer llegar a triunfar en el Tour de Francia y que de pronto todos digan como, hey, pero aterriza en la realidad, así como todas esas cosas, ¿cómo ven ustedes y cómo podría de alguna manera afianzarse aún más ese proceso que hacen las editoriales con los colegios, con los promotores de lectura para que de alguna manera, sin que la literatura sea creada para ser una herramienta pedagógica, sí sea importante y acompañe todo ese aprendizaje que todos tenemos día a día, pero mucho más los niños, ¿no? En el aprendizaje de lo que somos y de cómo nos diferenciamos. Sí. Sí, es que innegablemente yo creo que los tres llegamos a lectores en formación y ese pues es una responsabilidad y también es una oportunidad enorme, porque de lo que el niño lea ahorita depende que se convierta en lector o no, o que le coja pereza la lectura o no. Yo me acuerdo mi hija era muy perezosa para la lectura hasta que llegaron a sus manos la saga esta del vampiro es que ya no me acuerdo cómo se llamaba Crepúsculo. Crepúsculo. Y Sí, ella sí. devoró esos libros y a mí me decían, ay, pero no la dejé leer eso, que fíjese que ese prototipo de la mujer ahí, que no sé qué. Yo decía, pero es que mi hija es suficientemente inteligente para darse cuenta de que ese prototipo de mujer pues no es el que ella va a seguir y que, en fin, y qué bueno que se enamoró de la lectura a través de eso, de ese texto. Entonces yo pienso que uno debe leer lo que le llegue, lo que lo emocione, lo que lo haga sentir feliz para que se enamore de la lectura. Y ya después su criterio, porque también luego leerá cosas más valiosas o yo qué sé, o sin quitarle ningún mérito a esta saga de Crepúsculo, pero digo yo que empezamos con una lectura que sea totalmente de nuestro gusto para afianzarnos como lectores, pero eso mismo nos va a despertar el interés de leer y nos va a formar un criterio sobre la estética en la lectura y vamos a querer luego abordar textos más elaborados quizá, vamos a llegar a los clásicos, en fin, es todo un proceso. Y qué bueno que está dándose esto de formar lectores en los colegios y también y formar lectores con libertad, porque también los niños pueden escoger qué quieren leer. O sea, hay un plan lector, pero también los invitan a leer otras cosas y las visitas de autores se prestan para eso también y los talleres con ilustradores y con promotores de lectura y con todo este grupo de gente que trabaja en formación de lectores, pues es supremamente valioso. Entonces es eso, es una oportunidad enorme en realidad. Y ahí llegó Albeiro ya. Volvió Albeiro para responder la pregunta. Sí. No, estoy aquí sufriendo muchísimo porque he tenido cantidad de problemas. Bueno, no, lo que yo pienso es que, a ver, cuando recuerdo cuando era niño, lo que me gustaba leer eran los libros de aventuras. Y entonces leía, y sobre todo me encantaban las historias de piratas, entonces leía muchísimo a Emilio Salgari. Mi héroe era Sandokan, el protagonista de Los Tigres de Montparnasse. Y entonces yo recuerdo que desde ese instante me di cuenta que yo quería ser escritor. O sea, yo desde niño tenía ese proyecto de ser escritor. Entonces me parecía que era lo que yo tenía que hacer con mi vida porque yo tenía muchas ganas de expresarme, pero no podía porque me costaba mucho hablar, me temblaban las piernas cuando salía del tablero a dar la lección. La única manera de hacerlo era escribiendo. Entonces, cuando estoy escribiendo, me siento que tengo como esa misma sensación de que quiero transmitirle eso a mis lectores, esas mismas emociones que yo sentía. Yo sé que siempre estoy como tratando de alejarme un poco de que los libros sean, la literatura sea algo didáctico, sino lo que pasa es que la literatura tiene un montón de cosas que uno ni se imagina. Yo les digo a mis lectores a veces que efectivamente uno se acerca a un libro porque está interesado en leerlo, porque es una emoción, porque se emociona, porque se lo goza, pero por supuesto que quedan muchas otras cosas, enseñanzas, pero inicialmente yo creo que en el escritor no está en armar un catálogo de que quiero que mis lectores aprendan la amistad. Uno lo que quiere es entusiasmarlos con una historia, y esa historia pues arrastra muchas cosas que hacen que los lectores reaccionan, que les mueva fibras íntimas, que les cambie la vida, que los ponga a reflexionar.
Y me parece que ahora, como ustedes decían, es muy importante que hay mucha literatura contemporánea que acerca mucho a los lectores jóvenes, porque antes nos tocaba leer la Celestina y a veces yo recuerdo que como primer libro y algunos de mis compañeros se aterrorizaban con la literatura y no volvían a ella. Ahora tenemos cantidad de autores con literatura contemporánea, con personajes en los que los lectores se pueden identificar. Entonces yo creo que ese es un elemento importante que tenemos ahora y que por medio del cual nos podemos acercar a muchos más lectores. De acuerdo. Y bueno, yo creo que para, para sumar un poco a la conversación, es tal vez rescatar en el aula un valor de la lectura que es como la introspección también. O sea, estamos escribiendo para generaciones digitales completamente que son chicos que se mueven entre el TikTok, el Instagram, la imagen, lo instantáneo, todo se mueve muy rápido, no hay como tiempo de decantar, de tener un momento para uno mismo sin estar expuesto a la mirada de los otros. Entonces creo que enseñar y decirle a la gente, mira, como ser humano necesitas un momento como de paz, de estar tú con tú, y los libros te permiten eso. El libro no te está mirando a ti, no te está juzgando, él está ahí para que tú entres y lo visites y tengas un momento de sí, de estar como en tu zona, digámosle, de confort, donde nadie te juzga, lo que hablábamos antes del otro, no importa si eras tímido, si eras el más inteligente o el que baila o el que no baila, no importa, eres tú solo con ese libro, que obviamente lo ideal es que sea algo que te guste, que te toque, porque yo recuerdo a veces, incluso en las asignaciones de los libros, eh, cuando la gente dice la lectura solo es para los niños tímidos, introvertidos, buenos estudiantes, entonces si a ti te gusta el atletismo o jugar fútbol, no, tú no puedes leer porque tú eres un descerebrado que solo sirve para cosas físicas y no, esto es intelectual para ciertas personas. Entonces creo que no, es como decirle la lectura está abierta para todos y puede ser un espacio sí, como de conocimiento, de autoconocimiento. Y tengo que conectar el cable o si no se me va a apagar el computador. Perdón. Pero bueno, sí, era eso. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque sí que hay una cantidad de eslabones en la cadena, hay que vender los libros, las librerías necesitan, pues para existir necesitan vender los libros, los autores viven de la venta de sus libros, o deberían poder vivir de la venta de sus libros. Las personas necesitan libros sí, para ser felices, por lo menos yo necesito los libros, pero ¿cómo no volver a caer en ese, digamos, falso, o no falso, pero en ese, digamos, momento en el que la literatura infantil, quizá en el siglo XIX, principios del siglo XX, era una herramienta para educar, era incluso muchas veces esos cuentos que nosotros leímos eran un poco moralistas, ¿no? El bien y el mal. Entonces es maravilloso para eso. Además, yo creo que hay que leer los cuentos clásicos. A mí me parece también fantástico que sigan existiendo y tengan vigencia. Y seguramente los niños de hoy le dan una lectura muy distinta a la lectura que le daban los niños a los cuentos de Perrault o a Anderson, no sé, en su época. Pero qué importante que ahora la literatura infantil y juvenil, la literatura ofrezca la oportunidad de ese momento de introspección en que no necesariamente te está enseñando nada, simplemente te está permitiendo viajar, desconectarte, conocer otras personas, otros personajes, identificarte con ellos, pero sin que sea, digamos, su objetivo principal, un arma de educación, ¿sí? Pero además, a la vez, como los maestros también en su trabajo y en su conciencia de la importancia de crear lectores y de hacer de la lectura un espacio que no sea académico, sino un espacio maravilloso, ¿no?
también como, digamos, siento yo que se está cambiando la manera de trabajar un texto con los niños. Yo les contaba, yo estudié en un colegio absolutamente amante de los libros y de cierta forma bastante liberal y que en su momento, digamos, ofrecía una pedagogía muy distinta, pero a mí me tocó hacer análisis literario. Yo me acuerdo cuando me leí El viejo y el mar y fue un libro bellísimo que a mí me marcó la vida y cuando tuve que sentarme a hacer el análisis literario, yo me quería morir, yo no quería hacer eso, y eso es una lástima porque muchas veces ese tipo de trabajos que se hacían en el aula, quizá porque las editoriales no estaban ofreciendo ciertas herramientas, hacían que los niños más bien se alejaran de los libros y no que aprendieran a amarlos. Y pienso que en ese sentido también el trabajo que hacen ustedes como escritores, cuando van a los colegios, cuando hacen este tipo de actividades como la que estamos haciendo ahora, nos dan herramientas a los promotores de lectura, a los editores, en fin, para hacer que no se nos olvide nunca que la literatura es valiosa por ser literatura y por ese momento maravilloso y mágico que nos da ese encuentro con el libro. El límite es que la percepción de los niños también es muchísimo más respetuosa ahora, la del adulto hacia el niño. Antes se creía que al niño había que decirle todo, cómo se porta, cómo no se comporta, qué está bien, qué está mal, y los niños lo saben, desde cualquier texto que se lean, los cuentos clásicos infantiles están llenos de antivalores, los tienen todos, y los niños a través de esa lectura, pues obviamente van a entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y de hecho ellos toman partido por uno de los personajes, y entonces ahora ya la mirada hacia el niño es otra, o sea, el niño es un ser completamente espontáneo, responsable, pensante, tiene su criterio y se respeta ahora el criterio de los niños y se les permite expresarlo además. Antes no se podía, quizá por eso era tan aleccionadora la lectura, tan formativa, tan poco divertida también, ¿no? Una cosa importante, Luisa, me parece, María Inés y Elena, y es que los jóvenes y los niños ahora tienen mucho más acceso a la información. Entonces, son niños mucho más informados que nosotros. Por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, recuerdo pues, que me la pasaba en la finca y en el pueblito, pues lo escaso que me llegaba era las noticias por la radio, el periódico que a veces compraba el tío. Ahora los jóvenes, los niños tienen muchísima información. Un niño de 10 años está jugando en internet, está no solamente en un juego, sino que también está incorporando otras tecnologías, otras aplicaciones, por ejemplo, cómo comunicarse al mismo tiempo con los niños que está jugando, pero también tiene acceso a muchísimas fuentes a la hora de hacer las tareas, a la hora de investigar una. Entonces, la verdad es que yo siento que también los escritores, o sea, los libros que llegan a ellos, pues tienen que estar a la altura de toda esa información que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, por eso es que, digamos que uno también se atreve un poco a ser un poco también más atrevido con las temáticas, porque uno sabe que ya, digamos, un niño de 10, 11 años, es información que la que teníamos a los 15 hace 30 años. Sí. Sí, y eso hace además, yo creo que, pues yo no sé, pero yo me atrevería a decir que este momento, en este momento como de la historia del libro, creo que es uno de los momentos más maravillosos que ha tenido el libro en cuanto al libro infantil, ¿no? El libro álbum. Además que son libros que trascienden edades, o sea, la gente, yo pues, digamos que tengo mucho trabajo cercano con librerías y con promoción de lectura y la gente adulta también ama los libros infantiles de ahora, además las ediciones, las ilustraciones, los ilustradores trabajan casi que de la mano o muy cerquita o uno como editor trata de que el ilustrador también trabaje, digamos, muy cerca al texto, al autor y eso también hace que el libro se haya transformado muchísimo y que vaya de la mano con cómo vemos hoy a los niños y cómo les permitimos ser lo que son, ¿no? Y no como una imposición y ir descubriéndose también, ¿no? Bueno, yo creo, Ay, sí, perdona. no, una pequeña cosa.
yo que tengo, mis niñas son pequeñas, tienen 6 y 3 años, y es verdad que cuando tienes hijos pequeños, el libro álbum hace parte como de la tradición familiar. Ven, vamos a leer un libro, y el papá se involucra mucho. Pero yo noto que a medida que el niño va creciendo y ya pues tal vez no va a consumir solamente el libro álbum, el papá como que se limpia las manos y dice, bueno, yo ya aquí me desaparezco, mutis por el foro, y se deja al niño solo, y quizás esa orientación de los papás podría seguir un poco más adelante, no dejarlos, porque como que uno los inicia en el gusto de los libros y de pronto los deja como trunco, y ya solamente es lo que pueda hacer bien o mal el colegio o la biblioteca. Entonces, tal vez los padres pueden, si les gusta leer, aprovechar el impulso que se toma con el libro álbum para seguir después proponiéndoles, mira, ahora podemos pasar a este otro tipo de textos, pero que los papás estén un poco también más involucrados y no le dejen solo la tarea al docente que pueda promover un libro. Porque yo lo veo, por ejemplo, cuando visito librerías, que uno dice libros infantiles, entonces muestran todo lo que es libro álbum que está expuesto, pero el resto de libros ya están en los estantes, que toca ir a buscarlos y acercarse y hacer como toda, como no importa qué libro, pues, que uno va y mira y ojea. Entonces uno no sabe qué tanto un niño de 10 años se va a acercar hasta allá, pasar la barrera de la primera mesa, de las ilustraciones bonitas, e ir un poco más allá. Entonces, tal vez los adultos podríamos acompañarlos más en esa etapa lectora. Ujú. Bueno, pues yo creo que no nos queda mucho tiempo porque vamos a dar paso a preguntas, pero para terminar quería que nos contaran un poquito eh, qué de los concursos, ustedes dos, María Inés y Luisa, han participado en los concursos de SM, y me imagino, Albeiro, que tú también has participado en concursos, porque creo que también esa es una herramienta muy atractiva de alguna manera para aquellos escritores que no saben cómo algunas veces llegar a una editorial, o también a veces piensan que que los concursos son amañados, o que eso es solo para los que ya son famosos, en fin. Y creo que vale la pena también rescatar eso, ¿no? Hablar un poco rápidamente de esa experiencia, porque creo que eh, hay concursos muy serios que le permiten a los autores mostrar su trabajo y llegar a publicar. Sí, perdón, Bueno, discúlpame, María Inés. no, Qué no, dale, pena. Albeiro, tienes tú. Es que como ya me tengo que retirar, entonces voy a correr un poquito antes con mi respuesta. Sí. Discúlpame. Bueno, no, a mí me parece, yo he participado, he sido finalista 4 veces del premio Barco de Vapor, pero yo siento que cuando uno está comenzando es muy importante, porque los premios a uno lo animan a escribir. Es un estímulo tremendo, uno aspira a ganarse un premio, pero no necesariamente ganarse un premio significa que uno sea un buen escritor, o que no se lo gane. Pues, el hecho de que uno no se lo gane no quiere decir que uno sea malo. Entonces, yo siento que es un estímulo importante, pero que uno no debe trabajar necesariamente para los premios. Uno tiene que trabajar es para sus lectores, ser fiel a esa historia que está escribiendo, pero por supuesto, si hay oportunidades de enviar a un concurso, pues uno tiene que hacerlo, ¿cierto? Es lo que yo hago, ¿no? Pero igual siento que uno tiene que preocuparse por eso, porque si uno se obsesiona con que bueno, que es que esto me lo tengo que ganar, y si no me lo gano, pues si no me lo gana, se decepciona y a lo mejor no vuelve a escribir, ¿cierto? Entonces, uno tiene que entusiasmarse por otras cosas que yo sé que también son importantes, al igual que los concursos, pero sobre todo por los lectores. Ujú. Pues qué pena, pues yo me tengo que retirar. Les agradezco mucho y disculpen todas estas interrupciones que tuve. No, no, muchas Me encanta gracias. verte, María Inés, Luisa, Lo Elena, mismo, Albeiro. ahora pues por allá. Chévere que Ujú. nos volvamos a ver próximamente. Sí, se quedan muchas Vale, cosas por hablar, así que espero que pronto podamos volvernos a reunir. Bueno, gracias, chao. chao. Bueno, yo puedo contar mi experiencia. Yo soy periodista, y pues yo siempre he estado trabajando en prensa escrita, y yo vi el anuncio del primer premio del Barco de Vapor en Colombia en el año 2007. Yo tuve que ir a hacer una investigación a la Luis Ángel Arango, vi el afiche y dije, ve, ¿por qué no?
porque muchos periodistas a veces tenemos como las ganas de decir, ay, sería bueno lanzarnos a hacer ficción y no estar siempre como en la realidad. Y digamos que los concursos son como la excusa que lo obliga a uno a sentarse y escribir ese libro que siempre, porque todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente siempre, yo tengo un libro, yo tengo una idea buenísima, pero nunca se sienta a gestarla y a parirla y a todo. Entonces los concursos lo que hacen es que le dan a uno un límite, de decir, tiene que escribir tanto en tanto tiempo y hágale. Entonces le pone a uno esa presión con uno mismo para hacerlo. Entonces, ahí fue que yo empecé una historia y yo la mandé al concurso y de pronto, como a los 2 o 3 meses, me dijeron que fuera a la fiesta de premiación, que había quedado entre los finalistas y yo, ay, tan contenta. Y, y fuimos, yo fui con mi esposo es francés, en esa época vivíamos en Colombia todavía, y fuimos los dos ahí, yo estaba contenta, yo no conocía a nadie, pero a nadie del mundo, bueno, como periodista había entrevistado a algunos escritores de literatura infantil, pues las grandes figuras colombianas, pero desde otra área. Y cuando dijeron el nombre del seudónimo, dijeron Patricio Pico y Pluma, y fue el libro que ganó, e incluso mi marido me decía, ¿y usted para qué se para? ¿No ve que ganó un señor Patricio, no gana usted? Y yo, pero bobo, ¿no ve que soy yo? Era un seudónimo. Entonces, yo tengo esa escena que creo que es Carlos Sánchez que está diciendo, ¿dónde está? No vino, y era yo explicándole a mi marido que era yo la que había ganado. Y él, así, porque él pensaba que nos íbamos a devolver 10 minutos después a la casa porque había acabado la cosa. Entonces, mi experiencia es para decirle a la gente que sí, que eso puede pasar, que uno puede no venir del mundo editorial y, y sí, al menos el concurso de CMS, pues fue el único del que yo puedo hablar, pues sí, no está amañado. Y es una opción pues para que la gente que tiene su, como dice Albeiro, uno no debe centrarse solamente en eso, sino pensar en los lectores y en el libro, en la historia al final. Elena, y es sin duda una oportunidad para la persona que quiere eventualmente que le publiquen y que se quiere dedicar después a escribir. Llegar a una editorial no es sencillo, hay que tocar muchas puertas, hay que esperar mucho. Y la bondad de los concursos es que te están dando la oportunidad primero de que te lean, de que te evalúen, de que miren si lo que tú estás escribiendo funciona o no funciona. Y si tienes la fortuna de ganarlo, es la entrada, pues ya al mundo de la publicación, que es un camino lento, difícil, no es fácil entrar a una editorial, llegar y que te reciban el manuscrito, que te lo evalúen y que haya una posibilidad de publicación, pues no es algo tan sencillo. Entonces esa es la bondad principal de los concursos, que invitan a las voces nuevas a que se arriesguen y a que busquen la manera de que los oigan y que los lean. Bueno, muchas gracias. No sé, Mara o Laura, si tenemos preguntas. ¿Cómo estás, Elena? Claro que sí, dame un segundo y ya revisamos. Entonces, bueno, pues nos han dejado algunas preguntas aquí o algunas opiniones también de las personas que están acompañándonos. Bueno, la profe Eugenia Rosa Tumbaco nos cuenta, nos dice que, pues que evidentemente y tristemente en los útiles escolares de los niños, pues por lo general están los libros que ellos deben leer, pero que realmente nunca se tiene en cuenta su interés para hacer la selección de los textos que van a leer. La profe Shelly Ávila nos saluda desde el Colegio San Felipe Neri de Bogotá y nos dice que pues si podrían responderles de pronto a cómo cada uno de ustedes se dio cuenta de que quería ser escritor o escritora y cómo fue como tal este proceso. Pues por ahora eso. Hay un comentario aquí de la profesora Ángela Cruz que dice que los libros que los niños leen son inspiradores para sus primeros inscritos y que pueden, por favor, pues indicar algunos tips para que los estudiantes de primaria y básica media se atrevan a escribir. Bueno, Sandra, Básicamente esas son las preguntas que tenemos en el momento. a mí me encantaría que pudiéramos responder las dos preguntas que nos dejaron nuestros acompañantes en la tarde de hoy para ir cerrando nuestra charla, si les parece. No sé, Luisa, si tú quieres empezar. Bueno, si quieres, bueno, voy a contestar la segunda.
¿Qué podemos hacer para invitar a los jóvenes a escribir? Entonces, bueno, de hecho, sí, en la mayoría de colegios lo están haciendo. Hay muchos concursos incluso, y también trabajos de clase que se relacionan directamente con la escritura. Y yo pienso que el secreto aquí está en la libertad también de escribir, desde lo que uno quiera escribir, sea ficción o no ficción, o si quieren irse por el lado del ensayo, incluso si quieren escribir un cómic. El cómic también es un género que estaba como un poquito estigmatizado y en realidad ofrece mil y una bondades para el lector. Entonces, es ese, dar libertad para escribir, pero siempre con la convicción de que la gasolina para el escritor es la lectura, y quien no lee, pues seguramente no va a tener de dónde agarrarse para escribir. Entonces hay que primero que ser buen lector. En eso Y tienes toda la razón. Claro. pues si quieres María por el Inés, tiempo, yo respondo la primera pregunta. Entonces, perfecto. sí. Pues yo creo que yo desde el colegio, precisamente por las clases de español, que eran como, yo creo que era de las materias que más me gustaban, que hacíamos ejercicios también, y cuando nos ponían a escribir, a redactar, a hacer esos ejercicios de escribir un cuento, tal, ahí empecé yo a darme cuenta que era algo que me gustaba y que no me costaba trabajo hacer, que eran como era una tarea chévere, no era un castigo ni nada. Y pues eso se fue afianzando con los años hasta que en el momento de escoger qué estudiar en la carrera, pues yo me fui por periodismo, eh, porque sabía que quería contar historias y hacer crónicas y reportajes y todo eso. Pero ya la parte, digamos, ya más literaria, más ficción, sí vino en el caso del concurso, porque como decía Luisa hace un rato, no sé cómo sea para las personas que estudian literatura, que tal vez lo han tenido más claro desde más jóvenes, no sé, pero en mi caso el hecho de que alguien le hubiera leído algo que era en un registro completamente diferente a lo que yo tenía como experiencia y que me dijeron que les había gustado, pues es verdad que eso le da a uno como el impulso para decir, bueno, sí, ¿por qué no? Creo que la gente que quiera escribir ahora, incluso pueden ir practicando entonces, todas estas comunidades que hay ahora para Internet de lectores, Ujú. que se han desarrollado muchísimo. Cuando tú, Elena, hablabas antes de los trabajos que teníamos que hacer en el colegio, yo veo la diferencia, por ejemplo, en estas plataformas de Goodreads, por ejemplo, donde la gente leyó un libro y comenta, y yo veo un montón de personas y nadie las está obligando a hacerlo. O sea, me leí el libro y me gustó y yo sola escribí que el libro de fulano me encantó y le di una estrella, y uno ve la calidad de algunas que uno ve el sentimiento que le está poniendo a la gente a esas pequeñas reseñas, digámoslo así. Entonces creo que eso también ha permitido, es una manera de que algunas personas se lancen, ¿no? Si entran a grupos de lectura, eso es una forma como, pero como decía Luisa, para escribir hay que leer y leer mucho, casi que leer el doble de lo que se escribe al final, para, sí, como en esa Eso, proporción. eso es cierto. Yo, ahora que mencionan el premio, pues quiero contarles que la versión de este año cierra recepción de manuscritos el 30 de octubre, pero además tenemos una alegría maravillosa, y es que el premio SM ahora es premio SM Biblioteca Nacional, lo cual no solo le da eso que decía María Inés, sigue siendo un premio de altísima exigencia, de transparencia y de compromiso. Y digamos que el premio tiene un espíritu que a mí me ha enamorado, y es la posibilidad de publicar no solo autores de gran trayectoria, sino también a nobles autores, a personas como dice María Inés, que no se han atrevido a escribir, y el premio fue la ventana de oportunidad que les permite mostrar ese talento, encontrar ese camino de la escritura y el compartir eso que escriben con, pues, con un auditorio de niños y jóvenes llenos de emoción, pero también de maestros comprometidos con estos procesos de acercamiento al mundo maravilloso de la literatura. Yo quiero darles las gracias a las tres, por supuesto a Albeiro que nos acompañó, y contarles a todos pues que tenemos a María Inés, que ha sido
autora de la casa por muchos años desde que se ganó el premio y tiene publicados con nosotros varias obras, pero que también hoy nos acompañaba Luisa Albeiro y nos faltó Matías Godoy, porque hacen parte de los autores que nos entregan maravillosas obras para integrar al catálogo. Elena, que es nuestra editora, acompaña todo el proceso. La obra de Albeiro se llama La promesa del ciclista. La de Luisa se llama El rato de la librería. Y la de Matías, el profesor Olacho, no sé qué, no sé qué, Solo perdón, sé, solo solo sé. sé que no he cenado, que además es un nombre muy divertido. Yo espero tener la oportunidad de tener otro encuentro donde ya hablemos mucho más de la obra y de lo que ha sido este proceso tanto para Elena, para ustedes como autores y para nosotros como editorial, el que ustedes nos entreguen. Yo digo que cuando un autor le entrega a uno una obra es como cuando le entrega un hijo al cuidado, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande y es esa experiencia maravillosa de poder llegar a un montón de aulas y sorprender a unos niños con historias maravillosas que yo sí creo que a veces les transforman la vida. Entonces, muchas gracias a las tres, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este ciclo de charlas, que creo que va a ser el primero de muchos otros encuentros que vamos a tener. Entonces, un abrazo para todos y feliz tarde. Muchas gracias, Mara. Gracias, por la María. Gracias, Gracias, María Inés, gracias, Luisa. Y bueno, espero que sigamos haciendo muchos libros hermosos que ustedes. Claro que sí. Así será. Un Así. abrazo. Bueno, Gracias. Bueno, chao. Gracias. gracias.